Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a proceder a la explicación de la siguiente ponencia, que vendría a ser la reconstrucción de tendones flexores. Mi nombre es Renato Sal Zapata, soy residente de cirugía de mano del Hospital Guillermo Almenara. Entonces estamos acá en el grupo. Voy a colocar el doctor Frank Girón, que es residente también del servicio de cirugía de mano, la doctora Yanira, el doctor Juan Carlos Urbina, el doctor Oscar Montenegro y el doctor Anderson, ¿no? Entonces, también afortunadamente son rotantes del servicio que me acompañan el día de hoy en la exposición. Bueno, voy a proceder entonces a continuar con la exposición del tema. El tema vendría a ser reconstrucción de tendones flexores. Bien, con respecto a la parte de las reparaciones tendinosas, hay dos conceptos. Uno que vendría a ser como el título, la reconstrucción, y otro que vendría a ser, como estoy poniendo acá en esta diapositiva, la reparación. Entonces, ¿en qué se diferencia uno y otro? Porque vamos a o más que todo en el tiempo, porque va a ser la cirugía, va a depender de lo que vamos a realizar. Entonces, primero vamos a ver la parte de las reparaciones. Cuando es menor de 24 horas, esto lo vamos a conocer como una reparación primaria. Cuando entre 24 a 10 días, 24 horas a 10 días será una primaria diferida. Entre 10 días a 3 semanas será ya una secundaria, y lo que nos interesa ahora cuando es más de 4 semanas. El punto de corte al día de hoy en este artículo, que vendría a ser del año 2022, el punto de corte es 4 semanas. Habrán otros tipos de corte en otras literaturas un poquito más antiguas, o que incluso he estado viendo durante el año 2023 que sigue siendo el corte de las 3 semanas, o incluso alguna literatura habla de 5 semanas. Creo yo, en mi poca experiencia, que el punto de corte me fijo con este artículo, que vendría a ser 4 semanas, y lo que estamos siguiendo nosotros también en el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué el punto de corte de las 4 semanas, y por qué cambiaría el proceso de reparación al contexto de la reconstrucción tendinosa? Porque la reparación básicamente es cabo a cabo, colocarle una sutura y punto. La reconstrucción es algo más. La reconstrucción va a incluir tres conceptos que lo vamos a ver ahorita, pero quisiera que vean esto. A partir de la cuarta semana se generan cambios. No es que no se generen cambios antes, sino que ya la enorme mayoría, si tomamos una media, vamos a encontrar de que van a haber cambios de forma más frecuente, que generalmente son estos cuatro. Entonces tendremos una retracción musculotendinosa, tendremos un proceso de fibrosis que se está generando a nivel del dedo, el colapso de las poleas que se están generando a nivel del dedo, y la rigidez articular de cada una de las articulaciones como consecuencia de la no movilización, como consecuencia que no hay tendones. Ahora bien, yo les quisiera hablar un poco de la parte de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque no solamente la reparación sería un poco más sencilla. La reparación podríamos entenderla o hablar de los tipos de sutura, podríamos hablar solamente de cómo se genera el cabo proximal con el cabo distal con una sutura determinada. Podemos entrar a profundidad, pero no viene a ser el tema. El contexto de la reconstrucción, o el término de la reconstrucción, va a incluir tres cosas. No solamente lo típico que vendría a ser acá, que es una reparación de tendones en una etapa, que en realidad acá he debido poner una reconstrucción en una etapa, una reconstrucción en dos etapas, sino también incluye el contexto o el concepto de la tenolisis. Y la tenolisis ya tenemos marcado de que el punto de corte para hacer una tendonitis vendría a ser a partir del tercer mes. Antes se creía de que tenía que pasar 6 meses o incluso un año, pero al día de hoy se han hecho estudios de que la tendonitis es segura, y una disminución del riesgo de lesiones del tendón, o sea, una ruptura tendinosa, y es segura la parte vascular tendinosa a partir del tercer mes, y es posible realizar una tendonitis a partir del tercer mes cuando se han pegado, por ejemplo, todos los tendones en las zonas flexoras más proximales. Ahora bien, me disculpo acá, debería hacer reconstrucción de tendones en una etapa y reconstrucción en dos etapas. Entonces, acá viene la situación. ¿Qué significa cada una de ellas? Entonces ya nos volvemos hace muchísimos años, como por ejemplo en este estudio de Carroll y de Bassett en el año 1973, en el que hablan o inician a hacer ya estudios, no solamente al azar, sino empiezan a colocar sus datos de los pacientes que ellos van subiendo, o van realizando a partir de la reconstrucción de nuestra en primera etapa. Pero tenemos que tener en cuenta que cuál es la diferencia, como marcaba, entre primera etapa y hacer en una etapa o hacerlo en dos etapas. Pues en una sola etapa tenemos que tener todo bueno prácticamente. O sea, yo entrar y tener como si fuera esto de acá, como si tuviera yo a la segunda, tercera semana, como si fuera una primaria diferida. Podríamos tener todas las partes tendinosas, perdón, todas las partes blandas buenas, pero tenemos pues una retracción tendinosa, como por ejemplo una lesión tendinosa, ¿no? Entonces
tenemos que tener en cuenta ello. Si tengo una vaina tendinosa flexora intacta, o sea, las polillas están buenas, una cicatrización mínima que se va a generar como consecuencia de la presencia de adherencias, como consecuencia del proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio va a generar un proceso de fibrosis y esta una cicatrización. Las articulaciones que sean flexibles, que no haya pasado tanto tiempo en no movilización, porque tenemos que tener esa articulación flexible para yo realizar una transferencia tendinosa. Y el paciente tiene que ser motivado, lógicamente, ¿no? Porque esto es a largo plazo, esto no es de que yo ya lo opero y al día siguiente ya el paciente está moviendo, eso no va a suceder. Ahora bien, la parte de dedo profundido, y aunque sea un nervio digital, lo coloco al último porque si bien es cierto es un requisito típico o clásico, hay excepciones porque nosotros podemos hacer de forma inmediata la reconstrucción del nervio digital, podemos darle vascularidad también, pero eso es ya otro tema más profundo. Ahora bien, de todas las reconstrucciones he elegido quizá la más compleja que vendría a ser pues, o entender la zona 2, que en general es la tierra de nadie, que ya ha dejado de pasarse ese concepto, eh, un poco más antiguo por la nueva tecnología que nosotros tenemos al día de hoy para poder hacer suturas, etcétera, ¿no? Y en la zona 2 ya nosotros conocemos, la zona 2 inicia desde la región proximal, lo que vendría a ser pues la polea 1, y esta se va a ir hasta la falange media a nivel de la inserción distal, lo que es el tendón flexor superficial. A partir o distal a ello será zona 1 y proximal a lo que he definido como zona 2 será la zona 3. Bien, el objetivo de la reconstrucción en la zona 2, como cualquier otra zona, vamos a tener que el objetivo de la reconstrucción del tendón en uno o dos tiempos en la zona 2 es extirpar los restos de los tendones flexores y reconstruir el tendón flexor y tendón profundos. Me van a disculpar que justamente está entrando una persona más. Ahora sí. Entonces, el objetivo justamente es que el paciente mueva y que tenga y podamos nosotros hacer una reconstrucción del flexor auditorio profundo. Pero acá vamos a ver algunos casos interesantes. El primero, ¿qué pasa? Como sabemos, en zona 1 solamente tenemos un tendón, que es el profundo. En zona 2 tenemos dos tendones, que es el superficial y el profundo. Pero ¿qué pasa en esta situación? Miren, yo tengo un profundo intacto, pero tengo un flexor superficial seccionado. ¿Qué yo puedo hacer? O sea, tengo una lesión en zona 2, le tomo una ecografía o una resonancia magnética o hago la evaluación yo mismo, o bien está expuesta y yo tengo la capacidad de abrir en la emergencia y verificar, o estoy en sala de operaciones y hago la incisión de Brunner y veo y encuentro esto de acá, que tengo un flexor profundo intacto y tengo un flexor superficial seccionado. En realidad, al día de hoy, lógicamente ya no es llevarlo a la sala de operaciones, sino es tratar de hacer lo siguiente, no realizar intentos de reconstrucción del tendón. ¿Por qué? Porque el flexor superficial, a la hora que, en el contexto de la biomecánica, a la hora que funcione, si bien es cierto, no tengo el profundo que se inserta a nivel de la falange distal y tengo los superficiales, el superficial va a realizar el movimiento de flexión de dedos y con ello sería más que suficiente, según la literatura. Pero veamos otro caso. ¿Qué pasa si fuera al revés? En el cual yo tengo una lesión de zona 2 y tengo ahora sí el flexor profundo lesionado, pero tengo el flexor superficial intacto. En este caso vamos a reconstruir siempre y cuando tengamos casos especiales, y el principal caso especial es el músico. Entonces, en este tipo de pacientes en el que necesitan sí o sí la flexión profunda, un paciente o una persona tecladista, o una persona que toque pues un instrumento de viento, necesita sí o sí esa flexión profunda, esa flexión de la interfalángica distal dada por el flexor profundo, que además en esta situación, que es una zona 2 alterada, tenemos justamente alterado el profundo, y por lo tanto en ese tipo de situaciones sí, si es un paciente de alta demanda en el contexto deportivo, es un paciente que vive justamente como consecuencia del deporte, por ejemplo de jabalina, por ejemplo de realizar fuerzas, etcétera, de lanzamiento de bala, etcétera, en el que necesita completamente la fuerza de la mano, ese paciente lógicamente necesitamos que no pierda ni un porcentaje de función. Entonces sí es un caso especial como para poder hacer nosotros la reconstrucción, y vale la pena, y estos estudios son con buenos resultados. Veamos ahora lo siguiente. Imagínense que ahora hemos tenido una falange distal amputada. Tenemos un tendón flexor profundo que se inserta justamente en la F3, en la falange distal, pero lo tenemos bailando. Podemos tener una interfalángica distal que está rígida como consecuencia de la no movilización. Ha pasado un tiempo y el paciente nos visita y quiere algún tipo de movimiento porque se ha animado a realizar movimientos ahora
como consecuencia de algún deporte o empezaba a realizar, a tocar piano, etcétera, y lo que quiere es de que, como consecuencia de que está rígida, quiere movimiento. Pero podemos tener también que el tendón esté demasiado corto como para alcanzar el F3. Ha generado una lesión tendinosa, solamente tendinosa, se ha cortado. ¿Y qué podemos tener en el contexto del flexor profundo? ¿Qué podemos tener nosotros o qué opciones podemos dar en este tipo de situaciones? Es de que en cualquiera de estas tres situaciones podemos, sobre todo en la F3 amputada, podemos extirpar lo que queda, el resto en este caso, y podemos el resto del flexor profundo, y podemos conservar el flexor ditorno superficial, siempre y cuando esté alterado, lógicamente, como principalmente esta de acá, la F3 amputada, donde está bailando el tendón, y podemos extirpar el flexor profundo hasta una zona donde se retraiga con toda confianza, y podemos conservar el flexor ditorno superficial. En las demás, en la interfalángica distal rígida, no vale la pena realizar algo más, no vale la pena hacer una reconstrucción en uno o dos tiempos, ¿no? Perdón. Entonces, cuando ya hablamos de la reconstrucción, tenemos un esquema de reconstrucción en un solo tiempo, tenemos un esquema. Acuérdense que acá está todo bueno. Tenemos ya una lesión del profundo, pero tenemos que las partes blandas están buenas. O sea, la parte, teóricamente, la parte nerviosa, la parte vascular también está buena. Entonces, nosotros iniciamos con una incisión en zigzag de Brunner, iniciamos con la incisión típica que nosotros hacemos en cirugía de mano para la región volar. Exponemos toda la vaina, tenemos que explorar la vaina tendinosa flexora, o sea, exploramos todo lo que vendría a ser pues las poleas, tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos, exploramos y está todo bueno, perfecto. Sobre todo tenemos que tener en cuenta las poleas A2 y la polea A4. Preservamos, aunque sea si es que nosotros podemos, o bueno, si es que la lesión traumática que ha tenido el paciente en este tipo de situación tiene como consecuencia, aunque sea 1 centímetro de flexor digitorio profundo, eso va a ser genial como para poder nosotros hacer algo más. O sea, siempre y cuando haya 1 centímetro, perfecto. Si puede haber más, perfecto. Si es que no hay, tendremos también que hacer algún tipo de maniobra nosotros, ¿no? Lo otro es el injerto del tendón, que voy a proceder a explicar de dónde vamos a sacar nosotros el injerto tendinoso. El número 5 la fijación distal del injerto, donde nosotros empezamos a través de la técnica que nosotros hacemos en el hospital, ya que hay dos técnicas, la de Hunter Salisbury, y la otra técnica es la de Paneva Holivich. Nosotros básicamente en el 100% de los casos utilizamos la técnica de Hunter Salisbury, que es la que voy a mencionar básicamente, ¿no? Y lo que hacemos es que cuando ya tengamos el tendón y lo pasemos de proximal a distal, nosotros vamos a hacer la fijación a nivel distal, ¿no? Y posteriormente haremos la fijación a nivel del tendón proximal. En este caso tenemos todo bueno, hemos pasado por las poleas, por las poleas, tenemos una cicatrización que es mínima, no hay adherencias a esos niveles, y si no, en todo caso podemos sacar las adherencias que nosotros veamos, que generalmente, como les digo, es mínima, pero nos permite pasar el tendón por las poleas, y sobre todo si es que conserva la polea 2 y A4, básicamente, para no generar una reconstrucción, porque el término de reconstrucción de poleas va ya a darnos nosotros, va a generar que nosotros tengamos que hacer un procedimiento en dos etapas. Entonces, como les mencionaba en el punto 4, acá tenemos en cuenta una situación, donantes de los injertos. Y el donante del injerto, nosotros vamos a tener que puede ser un palmar menor, que es el palmaris longus, que nos da hasta 16 centímetros de longitud, que es sencillo para nosotros sacar. Y tenemos otras situaciones en las que, por ejemplo, tenemos esto típicamente lo utilizamos básicamente para pacientes en los cuales nosotros tenemos una mano pequeña, por ejemplo, o en el cual nosotros veamos de que la parte distal del tendón sea lo suficientemente larga como para poder nosotros realizar con confianza el injerto tendinoso, en este caso del palmaris longus. Pero sin embargo, en algunas situaciones, como por ejemplo en el tercer dedo, en el dedo medio, en el cual el dedo es mucho más largo, lógicamente, pues el llegar un tendón nos va a faltar muchas veces. Estos 16 centímetros va a ser un poco más corto. Para ello tenemos algunas maniobras. Dentro de las maniobras es la realización a nivel de la colocación del pulvertaft, que es lo que voy a hablar después, que es la fijación a nivel proximal, por ejemplo, haciendo un corte a nivel de lo que vendría a ser pues los lumbricales. Ese sería el primer corte, pero en el hospital nosotros hacemos generalmente las fijaciones proximales a nivel del antebrazo distal. Por lo tanto, nos tendríamos que utilizar un tendón un poquito más largo, sobre todo si es en el tercer dedo. Pero si es en el quinto dedo, es un paciente de 1,40 m, 1,50 m generalmente, pues no tenemos ningún inconveniente. Pero si no, tendríamos que sacar otros lados, como por ejemplo el que nos da prácticamente el doble del palmar menor es el plantar delgado, pero ya tendríamos que utilizar y tener el consentimiento de la paciente para poder nosotros utilizar un tendón del pie. Otros tendones, extensor largo de los dedos del pie, también lo mismo, en este caso nos llegan hasta 35 centímetros, el extensor propio del segundo y del quinto, que también nosotros podemos utilizar, que es en la mano misma, y nos da una longitud parecida a lo que vendría a ser pues el palmar menor.
Hablando un poquito de la unión distal se puede hacer a través de dos mecanismos. La primera, que es el pull-out, que es la sutura, que es sumamente barata, no utilizamos prácticamente nada, utilizamos nosotros, no utilizamos típicamente el botón, utilizamos partes de una jeringa. Y la colocación de las suturas, que vale lo que cuesta la sutura, entre 4 8 10 soles más o menos. Y el ancla, que sí cuesta para el Estado, cuesta en el contexto particular, o cuesta para el hospital, en este caso para el seguro, también un ancla que está bordeando los 1500 soles, un ancla, ¿no? Entonces nos es un poquito más sencillo, lógicamente nos ayuda a hacer la cirugía un poquito más rápido, pero tiene un costo superior y a veces el paciente no puede costear ello, ¿no? Entonces hay diferencias entre hacer un pull-out o la colocación de un ancla de sutura, pues realmente no. No hay diferencias en ninguno de ellos, ¿no? Entonces, a lo seguro nosotros vamos y hacemos el pull-out. En las comparaciones con respecto a lo que vendría a ser, pues, en este caso en zona uno, como pueden ver, en diferentes anclas que hay. No ha habido diferencias entre una u otra marca, ¿no? Con respecto a anclas, así que con seguridad se puede utilizar cualquier marca de anclas, ¿no? En el contexto de la rehabilitación hay que tener en cuenta que en Strickland ya hace un tiempo atrás, hace muchos años, en el año 2005, él mencionaba de que pues tendríamos que tener una, como dice ahí, recomienda la inmovilización posoperatoria de la mano con una férula dorsal durante 3 semanas y media. Al día de hoy, pasado ya prácticamente 20 años, esto es una locura, básicamente. Nosotros ya iniciamos la movilización, ojo, la movilización, pero todavía hay un esquema terapéutico como para que el paciente pueda generar el proceso de cicatrización tendinosa distal y proximal y posteriormente realizar la parte de la fuerza, ¿no? La movilización es una cosa, ¿no? Entonces, más recientemente otros permitieron la extensión y flexión activa suave con un arco, en un arco corto dentro de la primera semana posoperatoria supervisada por un terapeuta de mano experimentado. Y esto es un poco más difícil, incluso en nuestro hospital es difícil poder conseguir un terapeuta de mano experimentado, que generalmente hay muy pocos, y en el hospital básicamente hay tres. Cuando ya hablamos de dos etapas, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no todo lo tenemos bueno. Las partes blandas ya no están buenas. Entonces tenemos nosotros que hacer algo más. Como por ejemplo, están las poleas malas. La parte de la vaina tendinosa está mala, está lesionada, se está adherida, etcétera. Nosotros tenemos que hacer una reconstrucción de poleas. Si está alterada, tendremos que hacer una reconstrucción de poleas. Tenemos que liberar las articulaciones, tendremos que hacer procedimientos para que esas articulaciones que todavía no tienen un cambio en el hueso, lógicamente podemos generar movimiento a esa rigidez que tiene esa articulación. Y por último, las cicatrices que son extensas, tenemos que tratar de evitar esas adherencias a través de un proceso que nos va a demorar y que tiene el riesgo de que si todo lo hacemos en una sola etapa, se vuelva a adherir. Por lo tanto, necesitaremos dos etapas. La primera etapa será muy parecida, pero con algunos cambios, como pueden ver acá en la parte blanquita, ¿no? Liberación de la contractura articular, que es lo que vamos a hacer, la eliminación del tejido cicatrizario y la evaluación y reconstrucción de las poleas cuando se tenga que hacer. Entonces, varía el tratamiento haciendo cada uno de ellos, ¿no? Lo que nos falte a nosotros. Generalmente, lo que encontramos básicamente que siempre están adheridas, todas esta adherida generalmente a nivel articular y tenemos que hacer una liberación de las adherencias también a nivel de las poleas, porque muchas veces están tan adheridas que a la hora de tratar de liberarlas generalmente se pueden romper o ya están rotas como consecuencia del grado masivo de la lesión que puedo tener en un primer momento. Entonces, lo que hacemos nosotros en dos tiempos básicamente es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer un primer momento a actuar sobre lo que vendría a ser pues el dedo y vamos a nivel del dedo vemos todas las partes blandas y le vamos a pasar como describió en un primer momento en la técnica original de Hunter, describió una varilla de Hunter que la llamó lógicamente por su propio nombre. Y esta varilla de Hunter permitía en una primera instancia, cuando ya se ha reconstruido las poleas, generar de que no se generen las adherencias a ese nivel y generar una especie de pseudo vaina a esos niveles, que permitiera el pasaje posterior de lo que vamos a pasar, que es el injerto tendinoso. O sea, ya no pasamos directamente el injerto tendinoso a través de las poleas porque no hemos generado la reconstrucción. En este caso estamos pasando una estructura que voy a mencionar que nosotros no utilizamos, básicamente lo que es la varilla de Hunter, utilizamos otra cosa más, lógicamente porque la varilla de Hunter cuesta demasiado caro y generalmente, o es más, que yo sepa, no se importa del Perú. Entonces, ¿qué utilizamos? Nosotros podemos utilizar, si bien es cierto, está descrito sondas Foley, la sonda Foley siliconada, una sonda Foley está
entre 3 a 5 soles, una sonda Foley siliconada está generalmente entre 30 a 50 soles, pero podemos utilizar algo un poco más barato, que es el PVC, que es la sonda de alimentación de PVC. Y la sonda de alimentación de PVC está un sol. Entonces es mucho más sencillo para nosotros poder tener a la mano esto de acá, y se ha visto de que tiene la misma capacidad que la sonda o la varilla original de Hunter, que como les digo es mucho más caro, que se pueda obtener una pseudovaina adecuada con el uso de la sonda de alimentación pediátrica. Entonces hacemos lo mismo, como les digo, ya en una segunda etapa, y esta etapa generalmente tiene que haber pasado pues una cantidad de semanas, como les digo, puede pasar a nivel a partir de la sexta semana. En el hospital lo hacemos entre el segundo y tercer mes aproximadamente. Lo que hacemos nosotros básicamente, cuando ya está todo bueno, ya no hacemos todo el corte sobre el dedo, se ha generado la pseudovaina, entonces ya no hay que manipular la pseudovaina, que es vascularizada, y entonces lo que vamos a hacer a esos niveles es un corte básicamente a nivel distal. Pasamos toda la sutura de estos niveles y podemos pasar el tendón con seguridad, porque acá tenemos la varilla hacemos un primer corte a nivel proximal, colocamos el tendón que nosotros vamos a sacar, lo pasamos hacia nivel distal, lo obtenemos a ese nivel sin hacer cortes a estos niveles, y procederemos a generar las fijaciones que vamos a hacer a nivel distal es lo que iniciamos a través de la técnica de Hunter Salisbury, y procederemos a realizar el pull out, que generalmente, como les digo, nosotros no utilizamos anclas, y a nivel distal utilizamos el pull out. Y por último, a nivel proximal, acá, perdón, cerramos. Para generar la tensión adecuada tenemos que cerrar todo, la incisión que nosotros hemos hecho ahí tenemos que cerrarla para generar la tensión adecuada, y generalmente lo ponemos hasta en dorsiflexión a 40 grados. Perdón, hacemos un proceso de flexión, no de dorsiflexión, sino un proceso de flexión a 40 grados. Hay algunos que prefieren hacer hasta 65 grados o un poquito más, porque técnicamente o teóricamente cede un poquito la flexión posteriormente mientras el paciente va realizando sus movimientos. Por lo tanto, le aumentan un poquito ese 40 grados o 45 grados, que generalmente o particularmente yo le pongo 45 grados, o puede colocar hasta 65 o 70 grados, porque como les digo va a ceder un poquito más. Y por último, cuando ya se cierra todo esto, la incisión que hemos hecho a nivel distal, que es una incisión pequeña solamente para poder nosotros realizar la colocación del tendón, que previamente a nivel del hueso hemos curantizado justamente para que pueda generarse el pasaje del tendón a esos niveles, a nivel del hueso, procederemos ya cuando tengamos la colocación a la angulación respectiva, pues procederemos a nivel proximal, que como les dije en una primera instancia, acá se está realizando a nivel de lo que vendría a ser pues el inicio de los lumbricales. Nosotros lo realizamos a nivel del antebrazo distal, pero como por ejemplo en esta imagen están viendo que se está realizando a nivel de la palma de la mano. Entonces, por lo tanto, eso es algo bueno, porque algo conveniente en el contexto del uso del injerto tendinoso, porque van a hacer un injerto tendinoso un poco más corto. Entonces, a nivel proximal, ¿qué hacemos? Hacemos un pulvertaft. Un pulvertaft a 3 ejes, a 3 planos, ¿no? Y le colocamos, ya saben que en la primera sutura en el contexto del pulvertaft tiene que tener la tensión, porque es la que produce la tensión. La demás es justamente para que no se nos rompa, pero la primera sutura es la que nos produce la tensión adecuada. Por lo tanto, hacemos la tensión, en este caso utilizamos polipropileno, y posteriormente pasaremos a 3 ejes distintos, a 3 planos distintos, y procederemos a hacer una sutura en U, o como a mí me gusta hacerla, una doble sutura en U, para poder hacer la fijación adecuada. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que vendría a ser pues la reconstrucción de tendones flexores, en este caso de la zona 2. Gracias.